Esta conferencia comenzará a grabarse. Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, va a dar la inauguración al segundo encuentro del Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas del Ámbito Energético. Teresa, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Me oís bien, verdad? Gracias, Marina. Y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. La verdad es que me gustaría mucho más veros las caritas de verdad y que nos viéramos en 3 dimensiones. Pero como sabéis, bueno, esto cada día parece más difícil. Pero bueno, sí quiero aprovechar este ratito que me habéis dejado y para agradeceros, desde luego, enormemente la invitación, pero sobre todo para agradeceros vuestra labor, la labor de las plataformas tecnológicas, de cada una de ellas, y en particular de las plataformas tecnológicas del ámbito energético, porque para nosotros, para el Ministerio y para el desarrollo de nuestro trabajo, nos hacéis la vida más fácil, ¿no? Bueno, no voy a liarme mucho, pero para nosotros sois nuestros interlocutores en aspectos sectoriales, y esto que parece, bueno, seguramente para vosotros es sencillo, bueno, pues que hablen con unos o con otros, a veces es muy complicado, y en vuestro ámbito en particular, donde hay actores de muy diversa naturaleza, quiero decir, en el desarrollo tecnológico de todo lo que tiene que ver con el ámbito energético, hay desde grandes empresas, pequeñas, startups, centros de investigación, centros tecnológicos e incluso aspectos que son menos tecnológicos, pero que son aspectos sociales que también tenemos que tener en cuenta. Para nosotros es muy importante vuestra labor. Como sabéis, también nos utilizamos como medios consultivos en algunos casos, ¿no? Como ha sido en la definición de la convocatoria de emisiones del año pasado de CEDETI, y espero que podamos seguir ahí haciendo esto, porque la verdad es que creo que hacéis un papel muy importante en nuestro ámbito. Además, yo siempre os pongo de ejemplo, un poco como de ejemplo de lo que es la transferencia de conocimiento y la colaboración público-privada. Sois un ejemplo de esto, y en este sentido, bueno, quiero agradecer vuestro trabajo y vuestra labor, ¿no? En el ámbito de la energía, además, desde la Secretaría General de Innovación, tenemos una labor ahora bastante activa, y me gustaría un poco contaros cosas que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo en este ámbito. Y es que, claro, nosotros no somos un ámbito sectorial, pero sí tenemos que tratar mucho con los ministerios sectoriales con los que tenemos una colaboración constante, ¿no? En particular, con la Secretaría de Estado de Energía, con la que tenemos colaboraciones constantes. Ayer mismo tuvimos una reunión para hablar de un tema en particular, pero tenemos mucho trabajo constante con la Secretaría de Estado de Energía y con el IDAE, digamos que depende de ello. En este sentido, nosotros, a través de nuestra participación también de una persona de nuestro equipo en el SET Plan europeo, en algunos de los comités de SET Plan, pues también estamos participando o intentando hacer no sé llamarlo un scouting, pero una especie de mapa, un benchmarking, ¿no? de cómo son las tecnologías energéticas en España. No solo desde el punto de vista, digamos, de las grandes empresas, que a lo mejor podemos conocerlo mejor o es algo más conocido, sino dónde están las capacidades y en qué nivel de madurez tecnológica están, ¿no? Porque tenemos capacidades de investigación científicas que también queremos tener identificadas, porque esas son capacidades tecnológicas de futuro. Tenemos capacidades, digamos, de innovación, empresas y centros tecnológicos y centros de investigación que están más cerca del mercado, donde están ya desarrollando algunas otras cosas.
Y luego tenemos las empresas, industrias y demás actores del sistema, y queremos tener claro, bueno, dónde podemos jugar un papel más fuerte y menos. Supongo que para esto, desde luego, hablaremos con vosotros y espero que os parezca bien el que estemos haciendo esta idea. Además, también quiero destacar algo que creo que es muy importante, y es que tenemos que tener alineadas de alguna manera las cadenas de valor productivas de este sector, como de otros, pero en particular este sector para nosotros es muy prioritario, teniendo en cuenta pues la aprobación del PNIEC, de la que vais a hablar esta mañana en un rato, teniendo en cuenta la inversión prevista para esto y teniendo en cuenta lo que aparece, en lo que va a aparecer, esperemos, en el año 2021, que va a ser un año pues muy particular. Bueno, más particular que el 20 espero que no sea, pero muy particular desde el punto de vista de la recuperación, de la innovación y de todas las posibilidades que se nos abren. Y entonces quiero entrar un poco en detalle en ese aspecto, porque creo que el año 21, y eso así lo esperamos, y nosotros, bueno, yo que intento ser un poco optimista, porque si no, no estaría aquí, ¿no? Seguramente. Pero una de las cosas que me gustaría, que creemos que ocurre en el año 21, es que vamos a dar un cambio en muchos aspectos. Para empezar, algo que sí estaba previsto, o sea, pues, sin pandemias y sin COVID, es que en el año 21 empieza el nuevo programa marco de investigación europeo. Pasamos del Horizonte 2020 al Horizonte Europa, y esto cambian algunas cosas, pues aparecen nuevas formas de innovación, sobre todo a través de las misiones. Aparece el European Innovation Council, que ya ha tenido algunos ámbitos pilotos, aparecen los partnerships o las asociaciones europeas, y esto nos tiene que hacer cambiar, ¿no?, un poco la cabeza. También empezará el nuevo periodo operativo de fondos europeos, no solo en Horizonte Europa, sino en todo lo que son fondos FEDER, Fondo Social Europeo, etcétera. Asimismo, desde el punto de vista o en el ámbito más nacional, ya se aprobó recientemente la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 21-27, en el que se recogen pues, las novedades, lo que se quiere hacer y cómo se quiere hacer de una manera formal en todo lo que es el Estado español, es decir, incluyendo, digamos, esta será el perchero de donde colgará el plan estatal, que también estamos desarrollando y esperamos tenerlo preparado para el mes que viene, y todos los planes regionales que colgarán, digamos, como perchas de esta estrategia, que la tenéis disponible en la web del Ministerio si tenéis interés. La ECTI, la llamamos aquí, porque es que es muy largo eso de la estrategia, es muy largo. Entonces, esto, digamos, ya estaba previsto en el año 21. Ya estábamos preparando todo esto y ahí estamos, ahí podéis ver que va a haber un cambio en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciencia y la innovación. Pero además, aparece, por supuesto, y debido a la pandemia y con toda la crisis económica que tenemos encima, aparece este plan de recuperación y resiliencia, cuyos principales puntos o principales objetivos presentó el presidente del Gobierno la semana pasada en este documento, que también lo tenéis por ahí, que se llama España puede, ¿vale? En el que tenemos, hay unas políticas palanca que están definidas, 10 políticas palanca para la reforma estructural del país. Esto es muy importante porque este plan, además de que lo podemos llamar el plan de recuperación y resiliencia, en realidad se llama el Next Generation EU, o sea, es el plan, digamos a nivel europeo, el plan para la siguiente generación de europeos, ¿no? Yo creo que
Esto es muy, muy importante y, desde luego, el ámbito energético está ahí en medio, ¿vale? De hecho, la tercera, aparte de que el ámbito energético y la transición ecológica está embebida en muchas de las políticas que aquí, de las políticas palanca que aquí aparecen, no lo sé, la agenda urbana, pues es una de ellas y ahí el ámbito energético está dentro, con las infraestructuras y ecosistemas resilientes, ¿no? Pero hay una de las políticas que es la transición energética justa e inclusiva, en la que desde luego tendréis que tener un protagonismo pues bastante grande, ¿no? Ahí hay una parte, sobre todo, bueno, en la parte de despliegue de generación renovable, las infraestructuras eléctricas y las redes inteligentes. Algunos de vosotros pues sois los más sabios de este ámbito en España. Y la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración, que sabéis que es una parte importantísima, aparte de la estrategia de transición justa, que también es sumamente importante, como vemos en España. Además de esta línea, también quiero destacar la que tiene que ver con la ciencia, por el Pacto por la Ciencia y la Innovación, en la que hay un componente importante de reforma y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que nosotros desde el Ministerio pues participamos enormemente, ¿no? Y creemos que, digamos, los grandes retos de futuro en los que tenemos que trabajar es estar presentes y tenemos capacidades para ello, ¿eh? Quiero decir que no estamos hablando de que ahora nos vamos a poner a fabricar ordenadores portátiles porque no lo hacemos, ¿no? Digo, por decir una cosa que en España no se hace, no somos competitivos en ese ámbito, pero sí somos competitivos en todo lo que tiene que ver con la energía, con la generación renovable, con la distribución, el almacenamiento, y creo que estamos haciendo un esfuerzo grande para, digamos, cubrir todos los aspectos que son desde la generación del conocimiento más básico, que creemos que será la tecnología del futuro, vamos, no creemos, sino que hay que estar ahí para generar tecnología en el futuro, la transferencia de ese conocimiento a la sociedad, en particular a las empresas, que al final puedan generar riqueza y tener digamos que podamos tener un tejido industrial en este ámbito que sea generador de riqueza y digamos que tengamos localmente aquí una importancia, localmente quiero decir en España, una importancia grande en este ámbito, ¿no? Como sabéis, también todo esto también, muchas de estas cosas están recogidas en el PNIEC, en el que hay unas previsiones de inversión hasta 2030 de 236.000 millones de euros enormes, en el que el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública, en el que es importante que esta inversión pública que nosotros hagamos, la hagamos bien, la tengamos, esté bien orientada para que traccione y apalanque esa inversión privada que necesitamos para generar este tejido industrial que España necesita, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al principio. Contamos con vosotros y con muchos de vosotros tengo reuniones de vez en cuando y hablamos de muchas posibilidades, y no dudéis de que vamos a contar con vosotros para hacer ese mapa tecnológico, que no sé muy bien cómo llamarlo, en el que nos tiene que orientar para saber dónde tenemos que acertar más y dónde tenemos futuro como país en, digamos, recorrer toda la cadena de valor desde la generación de conocimiento hasta la industrialización en distintos ámbitos que son ámbitos de futuro y de los que, por cierto, todo el mundo habla, ¿no? Que son los ámbitos energéticos a los que vosotros os dedicáis. Entonces, nada, quiero dar las gracias de nuevo al Comité de Coordinación de Plataformas Tecnológicas
del ámbito energético de España y saludaros a todos, aunque sea en la distancia y en esta especie de, no sé, parece casi una sesión de espiritismo porque solo veo letritas y casi no veo caras y me da mucha pena no poder estar con vosotros. Y nada, muchas gracias. Y que tengáis una jornada interesante porque desde luego tenéis ahí unos ponentes y unas mesas redondas muy interesantes. Muchas gracias, Muchísimas María. gracias. Muchísimas gracias, Teresa, por tu intervención y por estas palabras. Han sido fantásticas y la verdad es que es un momento apasionante para la energía, para la ciencia, para la I+D+I. Continuamos con el bloque 1 de la jornada. Bueno, me presento, no sé si todo el mundo aquí me conoce, pero yo soy Marina Holgado, trabajo en Área de Energía y Medio Ambiente, en la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y Pilas de Combustible, que a su vez es la plataforma coordinadora de este comité, cuyo encuentro nos reúne a todos aquí hoy. Comenzamos con el bloque 1, en el que vamos a hablar de los elementos clave de la innovación, la tecnología y la industria en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y en el nuevo Real Decreto Ley 23-2020 a corto plazo. Primero vamos a contar con la presentación de Carlos Alberto Fernández, del Departamento de Marco Regulatorio y Estrategia Corporativa del IDAE. Comentaros de nuevo, por favor, a todos los que estéis presentes, que os desactivéis la cámara y el micro, excepto a los ponentes en el momento que vayan a intervenir. Carlos Alberto, si estás aquí, por favor, activa tu cámara y tu micro si es posible. Y para que podáis ver a los ponentes, en la parte superior de la pantalla de GoToMeeting podéis hacer clic en ver cámaras activas o ver quién habla. En este caso, como solamente el ponente tendrá la cámara activa, la mejor opción es ver cámaras activas. Perfecto, pues te doy la palabra a Carlos. Si podéis desde organización, por favor, darle el papel de presentador para que pueda compartir sus diapositivas. Sí, ya lo tiene. Genial. Un segundo. A ver si consigo... si consigo ponerlo en modo... Ahora. Ahora. ¿Me oís bien? Supongo. ¿Marina? Sí, te oímos bien, Carlos. Vale, perfecto. Bueno, lo primero que quería hacer era daros las gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí esta mañana en mi nombre y en el del IDAE. Cuando se pusieron en contacto conmigo para hacer esta presentación, la idea era un poco hacer una introducción muy breve y yo creo que era una buena idea porque lo suyo es, por lo que veo en este bloque 1, dar cancha a los representantes de las plataformas para que puedan exponer su visión sobre este punto. Por todo ello, yo no me voy a extender demasiado, pero bueno, sí me gustaría, dentro del marco del título de este bloque y de esta presentación en concreto, hacer hincapié sobre algunos aspectos que luego pues, puedan ser de utilidad en el debate y en la mesa redonda. Y para eso, yo creo que si hablamos del plan y del Real Decreto, pero empezando por el plan, lo que no se puede obviar de entrada es el marco en el que nos movemos. Es un marco doble a 2030 y a 2050, pero sobre todo en el plan a 2030. Y nos da unas referencias, ¿no? Nos da unas referencias de a dónde queremos llegar. Queremos, de acuerdo con lo que nos marca Europa, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en torno a un 20% respecto al año 1990. Queremos que las renovables en el consumo final de energía suban por lo menos al 35%, que haya una mejora importante de la eficiencia energética para poder acometer un objetivo muchísimo más ambicioso, que es el que marca la estrategia a largo plazo de una práctica de descarbonización y un sistema eléctrico 100% renovable. Estos son los objetivos mínimos, porque con las medidas del plan, que es a lo que aspiramos,
Aspiramos a poder conseguir una reducción del 23% en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al 90%. A una participación de las renovables en el consumo final de energía en torno al 42%, en torno al 40% de eficiencia energética y cerca del 75% de energía renovable en la generación eléctrica. Son objetivos muy ambiciosos que solamente se pueden llevar a cabo con el desarrollo completo, como decía, de las medidas del plan. El plan toca muchísimos puntos. Nosotros siempre hemos trabajado en el área exclusivamente de energía, pero es un plan de energía y clima. Va un poquito más allá de lo que hemos estado acostumbrados a hacer en el IDAE tradicionalmente. Pero bueno, por la parte concreta de energía, que también es el motivo de la jornada de hoy, resulta evidente a la primera lectura del plan que es un plan que se orienta muchísimo hacia la electrificación de la economía en general. Y por lo tanto, ver qué pasa con el escenario de generación eléctrica hacia 2030 es fundamental. Como podéis ver al leer el plan, y aquí lo traigo en esta diapositiva, el escenario objetivo a 2030 es un escenario en el cual las renovables tienen un impulso brutal y, sobre todo, dos tecnologías, la fotovoltaica y la eólica. Algo menos, bastante menos la solar termoeléctrica y luego otras, ¿no? Y junto a ello yo destacaría dos cosas. Una, el papel del almacenamiento, que es un tema sobre el cual bueno, se debate bastante en general. Está ahí la estrategia de almacenamiento para salir, está el tema de bueno, todas las posibilidades que tiene. Y luego el tema de qué pasa con los fósiles. El carbón parece ser que está de salida, es algo absolutamente evidente, y sin embargo el gas natural no. El gas natural en el escenario que se maneja quedaría más o menos como está y la nuclear vería reducida su aportación, pero tampoco tanto. O sea, se mantiene prácticamente la mitad del parque nuclear que tendríamos actualmente. La contribución de la nuclear aquí para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero se ha visto, bueno, fundamental para poder conseguir esos objetivos de los que hablaba hace un momento. Con todo este escenario, se estima que no hay necesidad de instalar capacidad térmica adicional de respaldo y esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Esta es un poco el cuadro o la fotografía de cómo quedaría la generación en el escenario objetivo. Otro tema sobre el cual me gustaría también incidir y que Teresa Riesgo comentó antes es el tema de las inversiones. Bueno, evidentemente esto es una estimación, no hay un presupuesto de aquí a 2030 exactamente con estos números, pero esta es la estimación de inversiones ligadas al desarrollo del escenario objetivo, no solo para generación eléctrica, sino para todo lo demás. Y como comentaba Teresa anteriormente, la distribución entre inversión privada y pública es de un 80-20 aproximadamente. La inversión pública siempre con un papel apalancador para hacer de tractor de esa inversión privada. Y una inversión pública que, como podéis ver aquí en este diagrama, pues tiene dos orientaciones muy importantes, una hacia transporte, otra hacia el área de residencial y servicios. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, se van a demandar inversiones en todo tipo de actuaciones. Yo destacaría en especial todo lo que tiene que ver con electrificación y redes, o sea, conseguir ese desarrollo de las energías renovables, variables, va a ser todo un reto en cuanto a la integración. Y bueno, y por lo demás, pues también, como comentaba antes, no es solo un plan de energía, es también un plan de energía y clima y aparecen inversiones que van hacia
bueno, pues la agricultura, la reducción de emisiones en agricultura, etcétera. Por lo tanto, es un plan muy concreto, muy completo y muy ambicioso en este sentido. Yendo ya en concreto hacia una de las dimensiones del plan, que es la dimensión que hoy nos ocuparía, de investigación, innovación y competitividad. Básicamente yo la he querido resumir aquí, en las medidas incluidas en el capítulo de políticas y medidas, ¿no? Aquí, como podéis ver, hay un catálogo bastante amplio de medidas, 18 medidas en la última versión que se envió a Bruselas del borrador del plan. Y son medidas de todo tipo. O sea, tampoco voy a entrar al detalle en todas ellas porque no merece la pena. Hay medidas, bueno, que son voluntaristas. La acción estratégica en energía y clima, pues por ahora parece que no es su momento, pero bueno, la implementación del SET Plan, red de excelencia en energía y clima, hablamos de temas en algunos casos que digamos que ya tienen hecha la estructura y que habría que fortalecer. A mí me gustaría poner aquí el énfasis especial en lo que tiene que ver con la compra pública de innovación verde, la medida 5, y el fortalecimiento del capital riesgo público para la transferencia de tecnología. Yo pondría el énfasis en esas dos porque parten de instrumentos básicamente existentes y que habría que reforzar. Por lo tanto, en mi opinión personal, yo creo que eso da una facilidad para, digamos, que conseguir los objetivos de una manera más eficaz, ¿no? Luego, por otro lado, yo también, y yo creo que todos los que estamos aquí hoy, incidiríamos en la medida número 9, por genérica que parezca, reducción de trámites burocráticos y cargas administrativas. Siempre que hablamos, cuando lo podíamos hacer en persona o por vía telemática, siempre hablamos de lo mismo, de cómo conseguir flexibilizar y agilizar todos estos trámites, en especial todo lo que tiene que ver con la I+D y con la relación con la percepción de ayudas, por ejemplo. Hay medidas, como podéis ver ahí, muy concretas, como la 10, que tiene que ver con relanzar la Fundación Ciudad de la Energía, que es un tema que, como sabéis, bueno, pues está en pleno desarrollo ahora mismo y se está completando el conjunto de actividades a las que se dedica, pues, con actuaciones en el ámbito, por ejemplo, de la transición justa. Carlos, disculpa que te comente, estamos ya un poco fuera de tiempo, si puedes... Vale, sí, gracias. Son 2 minutos, porque simplemente lo demás, pues incidir en lo que decía, que en muchos casos son temas que ya están o temas que cabría intensificar con respecto a lo que ya tenemos. Y en ese sentido, bueno, pues ahí yo incidiría también en el papel de las plataformas para seguir haciendo presión para que todos estos enunciados se doten de contenido y puedan salir adelante. Y una última mención, que ya la ha hecho Teresa Riesgo, al tema del plan de recuperación, que yo la relacionaría aquí con la medida 17, mecanismos de financiación. Evidentemente, ahora mismo pues todo tiene que ver con lo que pueda venir a través del plan de reconstrucción y de los fondos europeos. Sobre el Real Decreto, yo solo apuntaría 3 cosas muy rápidas. La existencia de nuevos modelos de negocio en el artículo 6 y las oportunidades que eso genera también en el I+D, en especial temas de almacenamiento. El tema de las exenciones en el régimen de autorizaciones, hablamos de cambios en la ley del sector eléctrico, esto es importante, y en especial qué se requiere para que un proyecto sea considerado I+D+I se pueda beneficiar de esas exenciones en el régimen de autorizaciones. Bien estar en una convocatoria estatal o bien un reconocimiento expreso de la Secretaría de Estado. Aquí igual no nos vendría mal tener un
un procedimiento, un protocolo más o menos establecido para poder sacar estas cosas sin recurrir a la excepcionalidad. Y el último punto que quería tratar es el de los bancos de pruebas regulatorios. Eso es algo que también está en el Real Decreto Ley, en una disposición adicional, y es importante porque es toda una novedad. Para desarrollar muchos proyectos piloto que tenemos en mente, incluso en el instituto, esto es imprescindible. Y ahora, por fin, pues esta posibilidad tiene amparo en la ley del sector eléctrico. Nada más, yo lo dejo aquí. Os doy las gracias de nuevo por la oportunidad de estar en esta jornada y espero aprender mucho de la mesa redonda que viene ahora. Muchas gracias. Dejo de compartir. Fenomenal, muchísimas gracias, Carlos Alberto. Continuamos con la mesa redonda. Voy a ir nombrando a los participantes y por favor ir poniendo las cámaras. Por la plataforma de energía eólica Reoltec tenemos a Alberto Ceña, coordinador del órgano gestor de la plataforma. Por la plataforma de energía fotovoltaica Fotoplat tenemos a Jaime Fernández González Granda, director técnico de UNEF. Por la plataforma tecnológica española del hidrógeno y las pilas de combustible tenemos a Antonio González, presidente de la plataforma. Por la plataforma de redes tenemos a Futurred, por la plataforma de redes Futurred tenemos a Juan Pablo González, perdonad, miembro del grupo rector de la plataforma. Por la plataforma de Biomasa Bioplat a Margarita de Gregorio, coordinadora de la plataforma. Por la plataforma de eficiencia energética a Guillermo Escobar, coordinador técnico de la plataforma. Y por la plataforma de almacenamiento energético Batteryplat a Luis Manuel Santos, presidente de la plataforma. Fenomenal. Os veo a todos. Me falta Jaime Fernández de Fotoplat. Jaime, ¿estás aquí? No sé si Jaime no tiene cámara o no se ha podido conectar. Intentaremos contactar con él. Vamos lanzando algunas preguntas, ¿vale? Para abrir esta mesa de debate, pues la primera podría ser si algunas de estas plataformas pueden valorar brevemente el contenido del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o de este Real Decreto que nos ha presentado Carlos Alberto, si consideráis que las medidas propuestas son suficientes o si por el contrario se considera que hay un exceso de medidas que puede provocar dispersión de los esfuerzos. Me parece que comienza en este punto Alberto Ceña por Reoltec. Hola, buenos días. Gracias, Marina. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo primero quería agradecer a Carlos Alberto por la labor de síntesis que ha hecho, también a la Secretaría de Innovación. Creo que tengo como 5 minutos para expresar la opinión de Reoltec. Bueno, realmente la opinión de Reoltec estaría más bien sesgada por mi propia experiencia, por los años que llevo en el sector, y yo diría que desde luego es una oportunidad para el sector eólico y para todos los sectores energéticos, los nuevos, la cantidad de programas que se están planteando, pero me preocupa las excesivas medidas. Yo creo que hay un cierto riesgo de dispersión. Es apabullante la cantidad de miles de millones de euros de los que se hablan. Es decir, yo en este caso sería representante de los 91.000 millones correspondientes a la parte privada, que será estimulada con los 50.000 millones de la parte pública. Es decir, desde mi punto de vista, creo que es muy ambicioso, hay muchas medidas y el problema fundamental es cómo se gestionan. Es decir, el IDAE pues, tiene sus medios, las comunidades autónomas tienen sus medios, y en una economía tan especulativa como la española y donde los compradores, en este momento tenemos 400.000 megavatios solicitando conexión y acceso a la red, tienen tanto peso, el seguimiento, el control son fundamentales. La creación de empleo no es tema baladí, yo creo que es un tema muy complejo. Es decir, podemos hablar de descarbonizar, podemos hablar de introducción de alta penetración de renovables, pero generar valor añadido y empleo no es sencillo. Yo leí ayer un suelto de energías renovables de Ernesto Macías de una tecnología distinta, que es la fotovoltaica, y contaba la desaparición de la industria fotovoltaica española provocada por el Real Decreto 661.
los jóvenes no os acordaréis, pero el Real Decreto 661 provocó un efecto llamada y una burbuja que terminó acabando con la industria. Es decir, un decreto que estaba hecho para estimular la presencia de energías renovables, posiblemente la industria europea y la industria española no habrían tenido un recorrido mucho mayor porque los chinos empezaban ya a despuntar. Pero lo que sí es cierto es que ese decreto aceleró la presencia china y terminó acabando con la industria europea. Por lo tanto, creo que las cifras están muy bien, los programas están muy bien, pero hay que ser muy realistas, hay que ser muy pragmáticos. Estamos en un contexto muy ligado a la promoción, desarrollo de proyectos y donde el tejido tecnológico, el tejido industrial español en el sector eólico estamos contentos, tenemos industrias, tenemos tecnología, pero le falta una cierta vertebración. Por lo tanto, luego me reservo para hablar de las prioridades ya de la plataforma, pero sí quiero llamar la atención de que no nos dejemos apabullar por las cifras y por la cantidad de líneas, los programas europeos, el plan de recuperación, donde siempre la parte de energías renovables es importante, y pongamos el acento en una mayor coordinación, un mayor esfuerzo, una mayor solidez de los centros tecnológicos y de la industria española para poder responder a estos retos futuros. Fenomenal. Muchas gracias, Alberto, por tu intervención. Juan Pablo de Futurred quería comentar algo también a esta pregunta. Buenos días. Bueno, yo lo que creo, y creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí, es que el PNIEC plantea unos objetivos tremendamente ambiciosos y esto demanda también un esfuerzo inversor proporcionado. Evidentemente, entre los que estamos sentados en torno a esta mesa virtual y también entre los que nos están escuchando, cada uno podemos tener una percepción diferente sobre si la cuantía es suficiente o si la distribución es la que ellos o nosotros hubiéramos hecho. Y sin duda llegaríamos a repartos distintos. Pero nuestra opinión desde Futurred es que, no es correcto hablar de que esto vaya a llevar o pueda llevar a una dispersión de esfuerzos, porque hay algo fundamental, que es la vía o una de las vías que se eligen dentro del PNIEC para la descarbonización de la economía, que claramente es la electrificación de la sociedad. Y hablamos no solamente de la industria, sino de la movilidad y el transporte también. Y en este sentido, las redes eléctricas son, si no lo eran todavía, pero todavía más, una columna vertebral para el sistema energético que debe permitir ya no el acceso a la energía allí donde se necesita, que es su rol tradicional, sino una integración eficaz y eficiente de elementos clave como son la generación renovable distribuida, la movilidad eléctrica, los sistemas de almacenamiento, las comunidades energéticas, la gestión de la demanda o la interconexión con otras redes energéticas como la del gas. Entonces, todo esto trae como consecuencia que una red que, llevábamos muchos años explotando de una forma y gestionando de una manera muy determinada, pues de repente se ha vuelto mucho más compleja, se va a volver aún más compleja todavía y va a ser necesario realizar un esfuerzo muy importante en su digitalización y en la incorporación de nuevos elementos, por ejemplo, sistemas de electrónica de potencia que permitan acometer con éxito este objetivo. Por lo tanto, yo creo que no es malo intentar muchas cosas, y lo que sí que es tener muy claro es que va a ser necesario contar con las redes eléctricas para que puedan llegar al éxito. Fenomenal, muchísimas gracias, Juan Pablo. Antonio González nos da la visión de la plataforma de hidrógeno y pilas de combustible. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Ok. Sí, bueno, claro, la tecnología de hidrógeno, pues claro, es muy transversal, muy horizontal, ¿no? Por eso decimos que es un vector, ¿no? Entonces, claro, desde nuestro punto de vista, el hidrógeno, pues en el plan, en el PNIEC, pues está bien identificado y bien trazado en todos los sitios donde debe estar, ¿no? Entonces, quería ir diciendo de manera breve, digamos, en las distintas dimensiones, pues dónde aparece el hidrógeno y el papel que juega, ¿verdad? En las dimensiones de descarbonización, cuando hablan la medida 1.2 de gestión de la demanda, almacenamiento, flexibilidad, pues claro, con una alta penetración de renovables van a incrementarse los vertidos y se trata de aprovechar esa energía de vertidos para producir hidrógeno
y almacenar el hidrógeno en la red de gas natural, con lo cual estamos identificando dos roles del hidrógeno, ¿no? Uno, digamos, para facilitar e incrementar la flexibilidad, la gestionabilidad de la red eléctrica, ¿no? Y otro, pues, para permitir la integración entre sectores energéticos, que eso está también en la estrategia europea, ¿no? El sector eléctrico y el del gas, ¿no? Siguiendo en la medida de la dimensión de descarbonización, en la medida 1.8, la promoción de gases renovables, pues claro, aquí se incluye el hidrógeno 100% renovable, indudablemente, ¿no? Nuevamente aparece el rol de integración sectorial del sector gasista y eléctrico, pero además se identifica la capacidad de hidrógeno de transferir ese excedente, digamos, de energía eléctrica, pues para la descarbonización de otros sectores. Entonces aquí se menciona pues el hidrógeno renovable para el transporte con los vehículos de pila de combustible, hidrógeno renovable para la industria y también la combinación de hidrógeno con CO2 previamente capturado, pues para producir un metano sintético, ¿no? Que podría tener una orientación residencial o comercial en general, ¿no? Pero claro, esta medida 1.8 tiene un aspecto muy importante y es que menciona, voy a leerlo, que se fomentará la penetración de gases renovables mediante la aprobación de planes específicos. Pues claro, precisamente en el caso del hidrógeno, hace pocas fechas, el 6 de octubre, pues el Gobierno aprueba la hoja de ruta del hidrógeno, ¿no? Con este título de una apuesta por el hidrógeno renovable, donde se fija pues todo un conjunto de objetivos para 2030, objetivos ambiciosos, ¿no? Y que se podrían conseguir a través de toda una serie de medidas, 60 medidas en total, ¿no? Voy a hacer una relación de esos objetivos, solo para hacernos una idea de la dimensión. Se habla de alcanzar al menos 4 gigavatios de potencia en electrolizadores, que se alcance al menos un 25% de uso de hidrógeno renovable en la industria española, que se llegue a tener flotas de vehículos de al menos 150 autobuses, entre 5.000 o 7.500 vehículos ligeros y pesados, que se instalen, digamos, estaciones de servicio hidrogeneras, pues, al menos 100, pero que pueden llegar a ser 150, 2 líneas de trenes que utilicen hidrógeno sean tanto de media como de larga distancia, maquinaria de handling en puertos, aeropuertos. Claro, con todo ello, digamos, la evaluación que se hace de reducción de emisiones de aquí al 2030, pues se ha estimado en 4,6 millones de toneladas equivalentes, ¿no? Y que puede suponer, pues ahora que hablamos de la cifra, que nos parece muy grande, pues una inversión estimada de 8.900 millones de euros, ¿no? Pero claro, no queda todo esto aquí, sino que en la dimensión de eficiencia energética, nuevamente, en la medida 2.4 de impulso del vehículo eléctrico, no solo se habla de vehículo eléctrico batería, sino se identifica lógicamente también los vehículos a hidrógeno con pilas de combustible, ¿no? Y finalmente me gusta puntualizar la dimensión del mercado interior de la energía en la medida 4.7, que se refiere a la integración del mercado gasista, donde se indica la importancia de aprovechar pues, esta capacidad de la infraestructura española de almacenamiento de gas natural licuado y la regasificación para que en ese proceso de descarbonización del sector gasista, pues España se convierta en un hub, digamos, de gases renovables y, pues, en última instancia, que España sea el hub de hidrógeno en Europa, ¿verdad? Bueno, yo creo que por el momento lo dejo aquí, ¿eh? Gracias. Fenomenal, muchísimas gracias, Antonio. Antes de pasar de pregunta, Margarita de Gregorio desde Bioplat quería hacer una puntualización. Bueno, en realidad la puntualización es que bajo nuestro punto de vista lo que esperamos es que se implemente realmente el PNIEC, un poco en línea a lo que decía Antonio, ¿no? Se han dejado puertas abiertas, vemos muchísimas ventanas de oportunidad y esperamos que el PNIEC realmente se implemente, que no ocurra como el PER 2011-2020 con el Plan de Energías Renovables anterior, que se publicaron además todos los estudios adicionales técnicos buenísimos en muchos casos para muchas tecnologías renovables, pero luego realmente faltó esa implementación. Nosotros queremos que el PNIEC sea un documento vivo, es lo que se nos ha dicho, que sea dinámico. Para nosotros no es importante los objetivos a 2030, no sabemos si nos quedaremos cerca o lejos, esperamos sobrepasarlos desde luego, pero entendemos que es un trabajo enorme el que se ha hecho, muy ambicioso y esperamos que se implemente. Y en lo que a nuestro sector respecta, el sector de la biomasa, de la bioenergía, de la bioeconomía, es muy importante especialmente que se implemente por las imbricaciones que tiene nuestro sector, no únicamente en el ámbito energético, sino en otros ámbitos medioambientales y socioeconómicos, transición justa, dinamización socioeconómica del medio rural,
pues todo lo que tiene que ver con la lucha contra los incendios, impedir que se emitan más gases de efecto invernadero, y la implementación del PENIEC la vemos como el instrumento que facilitaría esa coordinación interministerial que para el desarrollo de nuestro sector es clave. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues continuamos con una nueva pregunta que muchos de nuestros asistentes probablemente se estén haciendo ahora, y es, ¿está el tejido industrial, científico y tecnológico español preparado para responder con proyectos e implementación de soluciones reales que nos lleven a alcanzar estos objetivos que hemos visto? Luis Manuel de Battery Plat nos contesta primero esta pregunta. Sí, buenos días. Gracias, Marina, y enhorabuena al Comité de Coordinación por la jornada. Bueno, yo creo que 2,5 gigavatios de baterías en 2030 y 3,5 gigavatios de bombeo son un desafío industrial colosal, pero no hay nada mejor para un sector que te establezcan ya, incluso en documentos oficiales, pues unos valores de demanda, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son buenas noticias. Yo creo que para responder a esta pregunta, desde un punto de vista industrial, quizás le correspondería más, pues bueno, a la asociación AEPIVAL, que es la Asociación Española de Fabricantes de Pilas y Baterías, pero desde Battery Plat, pues en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación y de las medidas necesarias para estar capacitados industrialmente en el medio plazo, pues nosotros hemos lanzado un trabajo que va a ser un trabajo continuo de elaboración de un mapa de capacidades para ver qué entidades pues tienen distintas capacidades y habilidades en 8 etapas de la cadena de valor del almacenamiento, desde la obtención de materias primas pues hasta la final, ¿no? Que es el desmantelamiento, la reutilización y el reciclado. Y lo que hemos visto es que hay etapas como la integración de sistemas, pues donde hay muchas entidades con esa capacidad, pero hay otras donde, como por ejemplo la obtención de materias primas y las etapas de operación y mantenimiento de sistemas, donde de momento tenemos un déficit de entidades con capacidades, ¿no? Bueno, esto puede ser un poco el reflejo, por una parte, bueno, de características simplemente geológicas y por otra parte de un mercado que no está lo suficientemente maduro como para que haya empresas que tengan capacidades en el ámbito de la operación y el mantenimiento, ¿no? Bueno, nosotros estamos perfectamente alineados con la estrategia de almacenamiento, que está ahora en fase de borrador para comentarios, y estamos, yo creo que bastante ilusionados con algunas de las medidas, en concreto hay una medida que es la medida 6.1, porque en esa medida, pues, bueno, se habla de que los beneficios que puede tener el contar en España, al menos con entidades como la nuestra, que están sensibilizados a la hora de identificar cuáles son las capacidades, pues puede resultar en un importante fortalecimiento de la industria española y de la cadena de valor mediante el impulso de la transferencia de tecnología y identificar aquellos puntos y aquellas etapas en las cuales pues tenemos que intensificar nuestros esfuerzos y que yo creo que será motivo de una reflexión posterior de la siguiente pregunta. Muchas gracias, Luis. Guillermo, de la Plataforma de Eficiencia Energética, quería intervenir también en esta pregunta, ¿verdad? Si puedes desbloquear el micro, perfecto. Guillermo, no te escuchamos. Parece que hay algún problema con la conexión del micro. Si te parece, le doy la palabra a otra plataforma mientras tanto, ¿de acuerdo? De nuevo, Juan Pablo de Futurred quería hacer alguna puntualización en esta pregunta. Sí, Marina, gracias. Bueno, la pregunta era sobre si el tejido industrial y tecnológico estaba preparado para responder con proyectos a todas estas medidas que nos propone el plan. Entonces, hablando por lo menos concretamente del sector de las redes eléctricas inteligentes, la respuesta rotundamente es que sí. España en este sector es especialmente dinámica, tanto en el número de empresas exportadoras de tecnología existentes como por el retorno económico que los proyectos de I+D+I de este sector han representado dentro del programa Marco. Se calcula que, de acuerdo con los informes de Futurred,
que las Smart Grids en nuestro país pueden generar de aquí al horizonte de 2030 un valor de en torno a algo más de 4.000 millones de euros. Pero siendo todo esto necesario, pues no es suficiente. No hay que olvidar que para lograr el éxito es fundamental que se disponga de un marco regulatorio que incentive la inversión de las distribuidoras como tractoras fundamentales del sector en digitalización y en innovación en general. Por otra parte, y por resaltar un aspecto, también desde Futurred consideramos necesaria una mayor colaboración entre regulación e innovación. Y en este sentido es muy interesante que el Real Decreto Ley 23/2020 recoja, se ha citado anteriormente, los espacios de prueba de situaciones reales, que a nosotros, bueno, un poco influidos por el inglés, acostumbramos a llamar sandboxes, que son aquellos entornos, aquellas zonas limitadas tanto en tiempo como en el espacio, en el cual es posible realizar estos proyectos y probar nuevos modelos de negocio y nuevos servicios bajo unas condiciones regulatorias especiales que muchas veces han sido los que han dificultado el desarrollo de algunos proyectos del área de las Smart Grids. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Continuamos con Guillermo de la Plataforma de Eficiencia Energética. Aún no te escuchamos, Guillermo. Sigue habiendo problemas de micrófono. A lo mejor en este caso es que te desconectes por completo de la reunión y vuelvas a conectar y vuelvas a activar la... Sí, y vuelvo. Ah, no, mira, te escuchamos, Guillermo. ¿Ahora sí? Sí. Ah, vale, es que he cambiado la configuración a la inicial y antes no funcionaba y ahora sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Mira, yo veo una cosa, una clara dificultad en el PNIEC y la preparación del sector. Dentro del PNIEC a la industria se le pide un ahorro de más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Es la mayor aportación, digamos, de ahorro energético. Sin embargo, la inversión prevista es de 7.750 millones, que respecto a los 241.000 totales, pues como que es muy poquito, ¿no? Estamos hablando de en torno a un 3%. Hay un gran desequilibrio entre la inversión y el ahorro que se espera. En cuanto a la preparación, digamos que hay como dos familias. La industria me estoy centrando en la industria porque es donde veo más problemas. En el sector de edificios me parece que lo que hay que hacer es invertir y meterse, mientras que tecnológicamente en la industria hay como dos familias. Los ricos, por decirlo de alguna manera, la industria muy intensiva, cerámica, cemento, papel, automóvil, que sí están implementando ya tecnologías nuevas, se están preparando, tienen muchas tecnologías en el pipeline para demostrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible que cumplan los objetivos que hay a 2030. Sin embargo, luego hay otro grupo de industria que no es muy consumidora de energía, en la que la tecnología no está entrando, o sea, temas de inteligencia artificial, temas de recuperación de calor de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es muy complicado porque no es rentable económicamente y no nos podemos olvidar de que tenemos unos objetivos medioambientales, unos objetivos energéticos, pero desde luego si los proyectos de eficiencia energética no son rentables, están muy lejos de la rentabilidad. Estamos hablando de paybacks entre 6 y 15 años, según lo que he podido analizar yo. Y con datos PNIEC, o sea, no me estoy inventando nada, pues es muy difícil que entren estas tecnologías. La industria es parte del sector privado, el sector privado no invierte con esos criterios de rentabilidad. Entonces, o se deslocalizarán o no sé lo que harán, pero hay esos sectores menos intensivos los veo muy lejos de estar capacitados tecnológicamente. Y concretamente hay algunos aspectos en los que hay que trabajar mucho para estos sectores menos intensivos, que son la recuperación de calores residuales
y el tema del frío. No tanto la producción del frío, sino la buena gestión del frío y la buena explotación de los sistemas de frío a base de inteligencia artificial y nuevas tecnologías de control para que tengan posibilidades de reducir los consumos y de ahorrar en la medida de lo que se nos está pidiendo en el PNIEC o de los objetivos del PNIEC. Fenomenal, muchísimas gracias, Guillermo. Jaime Fernández desde Fotoplat interviene también para responder a esta pregunta. Jaime, por favor, actívate el micro, genial. Hola, buenos días. Sí, comienzo disculpando que José Donoso, nuestro presidente, no ha podido asistir hoy. Yo os agradezco la oportunidad de estar aquí con vosotros. Sin entrar en detalles sobre la primera pregunta, solo comentar que desde UNEF valoramos positivamente los objetivos del PNIEC y entrando ya en la segunda, pues la verdad es que si consideramos que el sector fotovoltaico está preparado para alcanzar los objetivos. Si miramos, por ejemplo, lo que es la cadena de valor del sector fotovoltaico, nos encontramos con un sólido tejido español. Es verdad que si empezamos en esta cadena por los paneles, la mayoría no se fabrican en España, como sabemos, pero los paneles al final contribuyen al 30% aproximadamente de lo que es el LCOE, el Levelized Cost of Energy. El resto de la cadena de valor es totalmente española. Por ejemplo, los seguidores, las estructuras, los inversores son de fabricación española y tenemos además empresas españolas entre los 10 mayores fabricantes del mundo de inversores y de seguidores. Si nos fijamos en los servicios, lo que es el desarrollo, la ingeniería, la distribución, la construcción, la operación y mantenimiento, está toda formada por empresas españolas y somos muy fuertes en EPCistas y promotores. Entonces, la transición ecológica que estamos viendo ahora es una oportunidad única para consolidar nuestra industria fotovoltaica nacional, pero es muy importante hacerlo que crezca de forma constante y estable. Pero nosotros realmente queremos ir más lejos. Lo que buscamos realmente es crear un hub fotovoltaico en España. Recientemente tuvimos una reunión en la Comisión Ejecutiva de Fotoplat para analizar la forma de atraer proyectos para el plan de recuperación de la Unión Europea, participando en el estudio que está haciendo UNEF con la industria y poner el plan conjunto, de manera que la investigación y el desarrollo vayan de la mano del potencial crecimiento de la industria. Comento esto un poquito para entrar en detalles sobre lo que realmente significa un hub, porque haciendo estos análisis, hablando con un fabricante, hace un par de semanas me comentaba que tuviéramos, que era esto del hub, ¿no? Es decir, que no tenemos que pensar en un hub localizado en una zona geográfica, como a veces pensamos en Silicon Valley, que están todas las empresas cercanas, ¿no? Es decir, y de hecho nosotros hay un documento que ha preparado Fotoplat que se llama La situación de la industria tecnológica fotovoltaica española, en la que aparece un mapa de capacidades del sector fotovoltaico español. Entonces se ve el país España con fabricantes y centros tecnológicos por toda la geografía española. Es decir, que realmente no es un hub centralizado regionalmente y lo que tenemos que tener en cuenta es que es importante para este hub. Pues es muy importante que los jugadores estén conectados. Es decir, tenemos que fomentar la colaboración público-privada y también entre centros tecnológicos. Y en ese sentido, en Fotoplat estamos trabajando en esta conexión con un mapa de capacidades. Si entramos en la página web, pues podemos buscar en base a las diferentes tecnologías y planes, pues quiénes son los jugadores. Entonces, la idea es que cualquier, sea fabricante, sea centro tecnológico, sea cualquier empresa que ofrezca algún servicio que quiera desarrollarse, pueda encontrar en este mapa de capacidades socios con los que pueda colaborar. Y luego, bueno, pues lo que tenemos que hacer también ahora es reforzar la industria existente, es decir, allá donde somos competitivos tenemos que seguir creciendo. Tenemos también en Fotoplat desarrollado un roadmap tecnológico con diferentes tecnologías en las que podemos trabajar y con esto creo que con eso concluyo. Es decir, realmente la respuesta es sí estamos preparados en el sector fotovoltaico para cumplir los objetivos del PNIEC y lo que nos gustaría es dar un paso más y realmente convertir a España en un centro reconocido internacionalmente como un hub fotovoltaico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Antonio de la plataforma Hidrógeno quería hacer una muy breve puntualización también en esta pregunta antes de continuar.
Pues sí, muy breve, también para responder que sí que está preparado el tejido industrial tecnológico español, como dicen mis compañeros, pero aporto un dato. En el caso de la tecnología de hidrógeno, ¿no? La llamada que hizo el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a las empresas para que manifestaran su interés en presentar proyectos, estos que se llaman IPCI, los proyectos importantes de interés común europeo relativos a la cadena de valor de hidrógeno renovable, pues se presentaron 28 propuestas de proyectos, son proyectos francamente grandes y además de consorcios distribuidos pues, por toda la geografía española. Es decir, a mí me ha parecido contar pues, más 12 comunidades autónomas, algo así, ¿no? Simplemente para aportar ese dato, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sé que nuestro bloque terminaba ahora, pero también hemos ido un poco tarde por problemas técnicos y lo que se nos va acumulando, entonces me parece muy interesante la última pregunta que teníamos planteada y vamos con ella. Desde el punto de vista de las distintas tecnologías que están reunidas aquí, nos preguntábamos si podían identificar prioridades o puntos críticos que se deban evitar para consolidar la posición tecnológica española. De esta pregunta quiere incidir sobre todo Margarita desde Bioplat. Más que prioridades, nosotros estamos pensando desde la plataforma cómo buscar un instrumento que, como ahora sabemos que nuestro gobierno está trabajando en las medidas que deben poner en marcha para el plan de recuperación, para toda esa cantidad de fondos que nos vienen y están justo en este momento trabajando en ello. Creo que era hoy el día que se mandaba el primer borrador, además, si no me equivoco, a Bruselas. Nosotros estábamos detrás de recuperar algunos instrumentos que en el pasado funcionaron muy bien y que han desaparecido de este ecosistema de la I+D+I. Y son unos instrumentos tipo proyectos singulares estratégicos, lo hemos hablado nosotros internamente en el comité de plataformas. Estos grandes proyectos en los que participaba toda la cadena de valor de una tecnología, tanto la industria como el ámbito científico-tecnológico, la academia, y eran proyectos que duraban pues a lo mejor 4 o 5 años, eran proyectos pues de largo alcance en el que se estaba trabajando sobre una línea tecnológica concreta. En el caso nuestro pues se hizo sobre cultivos energéticos, se hizo sobre biogás, biometano. El recuperar ese tipo de proyectos nosotros para nuestro sector lo consideramos muy, muy relevante porque de hecho nosotros ahora mismo en el presente estamos viviendo de resultados de esos PSEs del pasado que se llevaron a cabo en el pasado. No ha vuelto a haber un instrumento semejante, ni las nuevas misiones se asemejan a este tipo de proyectos, ni retos colaboración, que también está un poco desaparecido, tampoco. O sea, no ha vuelto a haber ese tipo de proyectos y nos gustaría aprovechar pues la llegada de estos fondos y la necesidad de implementar nuevas medidas y nuevas actuaciones para articular estos fondos y que estos fondos lleguen pues al tejido empresarial y al tejido científico técnico, en este caso las tecnologías energéticas. Vemos una oportunidad, aparte de las oportunidades que ya nos brinda el PNIEC y el Real Decreto que nos ha contado Carlos Alberto, para que realmente logremos avanzar en la innovación de tecnologías energéticas y volver a penetrar en el mix, que lo hemos tenido muy complicado estos años atrás, aparte de los bancos regulatorios, de las subastas que pueda haber para tecnologías noveles, etcétera. El tener un tipo de instrumento de este tipo, nosotros vemos que sería muy, muy valioso. Pues porque al final consigue sincronizar muy bien. Nosotros en nuestro sector prácticamente toda la tecnología, la cadena de valor está en España. Nos faltan las turbinas y hay un acuerdo ya de una empresa de biomasa con Navantia para también hacer en el futuro próximo turbinas. En ese caso ya sí que cerraríamos el círculo realmente también industrial del sector de la biomasa en España. Pero sí que echamos en falta un poco este tipo de instrumentos, estos grandes proyectos reales de I+D+I en España, y vemos que sería una oportunidad ahora con estos fondos el poder hacerlo. Lo queríamos comentar en este foro, nos parece que es el foro para hacerlo. No sé si está Teresa, pero bueno, hablaremos de todas formas con Teresa Riesgo también para hacerle llegar esta propuesta y sería algo
que además nos beneficiaríamos todas las tecnologías energéticas y que incluso se podrían establecer proyectos de hibridación entre tecnologías, que ahora es, bueno, para nosotros es clave poder hibridar nuestras tecnologías, tanto hidrógeno como, bueno, pues eso, con hidrógeno, con solar. Bueno, pues entendemos que sería una medida muy relevante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Antes de continuar, recordar a todos los asistentes que pueden incluir preguntas tanto a Carlos Alberto como a los ponentes de esta mesa redonda en el chat. A continuación interviene Alberto Ceñas de Realtec. Gracias, Marina. Yo quería aclarar que a nosotros nos encanta el PNIEC, pero nos preocupa la dispersión de esfuerzos. Es decir, si no existiría el PNIEC sería un erial, ¿no?, de oportunidades. Sí quería, de alguna forma, en plan bullet, de dar algunas ideas de cuáles son las prioridades para el sector eólico, que sí aquí se fabrica al 100%. No sé por qué la ministra dice que el 90%. Nosotros aquí en España, un aerogenerador se puede suministrar con los talleres que hay en España. Y desde luego nosotros no estamos a la espera de lo que haga la administración. El sector, con esa capacidad tecnológica e industrial, va a responder a cualquier objetivo, tanto del PNIEC como tecnológico. No nos olvidemos que nosotros somos plataformas tecnológicas, entonces tenemos que poner el acento sobre todo en la innovación. Entonces, como prioridades, eólica marina flotante, para nosotros creemos que es una de las áreas que está desatendida y que hay que impulsar. Subastas específicas por tecnologías. Tercera, apoyar a las pymes. Se habla mucho de grandes empresas. Creemos que las pymes tienen mucho que decir, tanto en diversificación de productos como en mejora de equipos, como en ingeniería inversa para los aerogeneradores que están llegando a su vida útil. Y un tema que sí consideramos importante, con la saturación que hay en este momento de puntos de conexión, se debería reservar puntos de acceso y conexión para proyectos innovadores y para plantas experimentales. Es decir, que esa saturación de alguna forma no fuera tal para proyectos que incorporen innovaciones tecnológicas. En general, nosotros tenemos una capacidad de respuesta a todo lo que se plantea. Sí que nos gustaría que se publicara más y que creemos que cuando tenemos que buscar información tenemos que recurrir siempre a americanos o alemanes, y también nos gustaría, dentro de las déficits que antes contaba, que se publicaran. Que en España no hay transparencia sobre los proyectos que se están aprobando y que se están realizando. En síntesis, el sector eólico es industrialmente maduro y tecnológicamente ofrece oportunidades, sobre todo para reducir el coste de generación y poder competir con otras tecnologías. Fenomenal, muchas gracias, Alberto. Guillermo, desde la Plataforma de Eficiencia Energética, también quería comentar algo. Guillermo, de nuevo hay problemas con el micro. No sé qué hiciste antes, pero funcionó. Mientras tanto, Luis Manuel, desde Battery Plat, nos va a contestar también a esta última pregunta. Sí, bueno, la pregunta es si podemos identificar prioridades para consolidar la posición tecnológica, y la respuesta es sí, podemos identificar prioridades, porque precisamente Battery Plat es una plataforma tecnológica donde están todas las tecnologías de almacenamiento, y esa es nuestra labor, y para eso es para lo que vamos a elaborar una serie de productos que periódicamente publicaremos, identificando los TRL de cada una de las tecnologías y las oportunidades. En el caso de las tecnologías de almacenamiento de energía, no hay una única tecnología que sirva para atender todas las necesidades. Es decir, en cada caso hay que preguntarse cuánta cantidad de energía quieres almacenar, durante cuánto tiempo quieres mantener el almacenamiento, cuál es la rapidez y frecuencia de la carga y de la descarga, que son dos transformaciones energéticas en algunos casos diferentes, e incluso la ubicación. Y esa característica estructural tan compleja es a la vez una fuente de oportunidades para que distintas tecnologías encuentren sus nichos, ¿no? Incluso, bueno, pues con un concepto como el que comentó antes Margarita, que es el de la hibridación. Es decir, incluso tecnologías muy distintas con prestaciones diferentes pueden encontrar oportunidades mediante la hibridación. Cuando hicimos el mapa de capacidades, sí que hemos visto una asimetría entre las capacidades de los agentes del ámbito industrial y los del ámbito académico. Por lo tanto, ahí pensamos que hay oportunidades para la transferencia de tecnología. Ahí sí que habría que tratar de reforzar esa conexión entre el mundo académico y el mundo de la industria, y el distinto grado de desarrollo en la escala TRL
de los proyectos que se están desarrollando en los dos ámbitos. Y por último, pues a la hora de identificar prioridades, pues a veces hay que encontrar nichos de oportunidad, ¿no? Y ahí pues lo explica muy bien el borrador de la estrategia de almacenamiento en el punto 5.7, con una serie de medidas de la 7.1 a la 7.5, donde nos habla de que por un lado, pues el mundo del almacenamiento tiene una vulnerabilidad, y específicamente el mundo del almacenamiento electroquímico en lo que se refiere a materiales críticos. Hay otra vulnerabilidad en cuanto a la gestión de los residuos y, por lo tanto, es necesario alargar la vida útil de los equipos y de los activos. Y, por lo tanto, ahí pensamos que en España puede haber una oportunidad, un nicho de oportunidad, en el aprovechamiento de la segunda vida de las materias de movilidad y tratar de obtener valor para aplicaciones estacionarias y, al mismo tiempo, obtener valor para reciclar esas baterías y obtener esos materiales que desde el punto de vista geológico pues no disponemos en España, ¿no? Quizá eso pudiera ser una fuente de valor y que capacitaría tecnológicamente a muchas empresas en España. Fenomenal, muchísimas gracias, Luis. Volvemos con Guillermo. A ver si hay suerte ahora. Sí, fenomenal. Vale, es que tengo que cambiar la configuración 2 veces, no sé por qué. Bien, no me lío ya que causo retrasos. En el aspecto de prioridades, yo marcaría 2 horizontes, el 21-30, que es el que tenemos ya encima, y el 30-50. En el 21-30 distribuiría las prioridades en 2 aspectos. Por un lado, tecnologías verticales, es decir, tecnologías de proceso que son muy específicas de los diferentes subsectores. Hay que mejorarlas, hay que hacer nuevos procesos o mejorar los procesos actuales. No voy a empezar a detallar. Y luego, tecnologías horizontales que afectan a toda la industria y son también aplicables al sector edificios, incluso al sector de la movilidad. Y concretamente hay 2 aspectos muy importantes. El primero es la recuperación y el upgrade de calor. O sea, no solamente vale con recuperar calores de baja entalpía o de poca exergía, sino hacer upgrade de calor, y eso básicamente va a ser a base de bombas de compresión eléctrica, bombas de calor de compresión eléctrica o de compresión mecánica, es decir, máquinas de absorción, pero pensar en temperaturas de uso industrial, es decir, a partir de 150, 180, 200 grados, y para eso, bueno, pues hace falta desarrollo tecnológico. Y luego la aplicación masiva de la inteligencia artificial al control de procesos. Ya lo he comentado antes, que en las industrias más intensivas energéticamente ya hay experiencias, ya se está aplicando, o sea, esto es una realidad, no es del año pasado, esto lleva funcionando 4 o 5 años con unos resultados excepcionales. Pero habría que llevar ese beneficio a la industria menos intensiva, que es la que más consume energía en España. O sea, tenemos muchísimos que consumen poco y unos pocos que consumen bastante, ¿no? Bueno, pues llevar la inteligencia artificial, y eso es complicado porque la inteligencia artificial tiene mucho de personalización de proceso. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en eso y hacer modelos o software de inteligencia artificial que sea fácilmente configurable por el pequeño consumidor del ámbito industrial o del ámbito de los edificios, pero no un gran consumidor como pueda ser una química, ¿no? Una petroquímica. Ahí ya se está trabajando. Eso en cuanto al periodo 21-30, que es el que tenemos un poco más cerca, pero somos plataformas tecnológicas y siempre tenemos que pensar en qué tecnología desarrollamos ahora para poderla implementar más adelante, ¿no? Si queremos meter nuevas tecnologías en el mercado a partir del año 30, y es fundamental porque del 30 al 50 están los objetivos, digamos, más difíciles o más grandes de la descarbonización, hay que pensar en qué nos ponemos a desarrollar ahora para tenerlo a punto y empezar a demostrarlo a finales de esta década, de la década de los 20 y tantos, y que pueda entrar en el mercado a partir del 30. Y en ese sentido, solamente deciros que hemos estado haciendo un ejercicio de prospectiva tecnológica 30-50, lo acabamos este mes y lo queremos presentar en noviembre. Entonces, bueno, pues ya os lo comunicaremos a todos para que os apuntéis si queréis al acto de presentación. No es solo eficiencia energética, porque la eficiencia energética está muy imbricada
con el resto de los sectores. Entonces, bueno, pues puede haber cositas que también os interesen a los que trabajáis en otras áreas tecnológicas. Y nada más. Muchísimas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y por el debate, que desde luego ha sido muy interesante. Espero que así lo hayan entendido también los participantes y los asistentes hoy a este segundo encuentro del CCPT. De nuevo, indicar que si hay alguna pregunta, tanto para Carlos Alberto del IDAE como para los ponentes de esta mesa redonda, se puede hacer a través del chat. Ya estamos fuera de tiempo, estamos en lo que sería el descanso. No veo ninguna pregunta ahora mismo. Elena desde Reoltec me parece que estaba también encargada de vigilar el chat. Si hay algo que yo no vea, Elena, por favor, te ruego me lo indiques, pero hasta ahora no veo ninguna pregunta, por lo que si os parece procedemos con el descanso. Volveríamos en 5 minutos. De nuevo, si alguien tiene alguna pregunta, le surge a lo largo de la jornada, lo puede poner por el chat y se lo transmitiríamos por escrito al ponente correspondiente. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Desconectamos cámaras y volvemos en 5 minutos con el segundo bloque. Gracias a todos por participar.